Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra región y el país. Buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a la Universidad de Atacama y especialmente a Pamela Astudillo y Carlos Ibarra. Yo lamento de hacer mi conferencia en francés y agradezco al traductor. Gracias. Alors maintenant, maintenant vous comprenez. Ahora creo que entienden por qué hago mi conferencia en francés. Van a entenderlo perfectamente. Bueno, disculpen, estoy preparando la parte técnica. Sí, está todo muy bien. Bueno, cambié un poco el título de la conferencia porque se van a dar cuenta con la presentación, la intervención ergonómica es importante comprender para transformar. Vamos a entender que es importante comprender el trabajo, pero para compartir la comprensión del trabajo real para ayudar a transformar. Bueno, ¿por qué hice este cambio en el título? Porque la intervención ergonómica en el ámbito de trabajo, en el lugar de trabajo, lo hemos visto. Bueno, uno elabora la comprensión del trabajo, es el trabajo del ergónomo, pero también nos damos cuenta que es la empresa la que va a transformar. Entonces, si el ergónomo trae la comprensión del trabajo, no es el trabajo del ergónomo transformar la empresa, ¿no es cierto? Es la empresa la que tiene que hacer eso. Por eso tenemos que hablar realmente de compartir el conocimiento sobre el trabajo. ¿Qué significa esto? Esto significa para el ergónomo comprender el trabajo, pero también comprender la empresa. Rápidamente, uno tiene que enfocar en nuestra especialidad en ergonomía, tiene que ver la importancia para el ergónomo especializado en intervención de poder entender el sistema de la empresa, y les voy a mostrar también algunas herramientas que usamos en la enseñanza, en la maestría profesional en ergonomía y en la intervención de la Universidad de Montreal. Les voy a presentar también un modelo que usamos que representa la situación del trabajo para el ergónomo y hablar también de los determinantes, cómo se identifican para apuntar cuáles son los elementos que hay que transformar en la empresa y ver cómo estos determinantes también pertenecen a diferentes niveles, niveles de organización de la empresa. Bueno, estoy muy feliz porque el señor Mauricio presentó ya la definición que es usada en la Asociación Internacional de Ergonomía. Entonces no voy a retomar esto, pero me doy cuenta que es la comprensión de las interacciones que importa y, como le decía Mauricio, hacerlos compatibles con las necesidades, las capacidades y los límites de las personas. Uno se da cuenta que estamos hablando ya de comprensión para, en un segundo tiempo, transformar. Pero también para nosotros es importante ver que, y quizás la Asociación Internacional de Ergonomía también lo aporta, se ve cuando uno va a los congresos de la Asociación Internacional de Ergonomía que hay muchas diferencias o diferentes subdisciplinas, podría decir, de ergonomía. Por ende, para nosotros nos ubicamos en la especialización del desarrollo de la intervención. Eso significa
desarrollar ámbitos de especialización donde efectivamente hay conocimientos y quizá una comprensión más profunda de ciertos aspectos. Para nosotros, bueno, no sé si está funcionando. Disculpen, voy a averiguar algo. Ok. Entonces, lo que hemos desarrollado, ya sea para la práctica o para la investigación, fue cómo podíamos desarrollar la intervención en ergonomía. Y para eso nos juntamos diferentes ergónomos de 3 universidades diferentes, con personas del Instituto de Investigación en Seguridad IRSST. Yo estoy en un departamento también de actividad físico. Estaba Marie Belmar, que está en un departamento de relaciones industriales, y también un profesor de ingeniería y de ergonomía en la Escuela Politécnica de la Universidad de Montreal, para mostrarles que las diferentes disciplinas que les nombré, que todos son todos ergónomos, sirvió esta reunión para desarrollar esta comprensión. Este método se basa también en el libro Comprender el trabajo para transformarlo, un libro francés con diferentes autores que fueron mis profesores cuando hice mi doctorado. En Quebec, como trabajamos mucho sobre la prevención de finalmente de las diferentes molestias musculoesqueléticas, fuimos muy influenciados por América del Norte, WISHA, con las normas, por ejemplo, ISO, NIOSH, WISHA, que tenemos la QUEC también, que viene de Inglaterra, Silverstein, Chaffin, esas son todas referencias de los factores de riesgo a nivel físico, a nivel de los aspectos organizacionales y psicosociales, y también para prevención de las molestias. Hay franceses, Dejour, por ejemplo, y otros de diferentes investigadores de Europa, como Bongers y Stock también en Montreal, que están más bien del lado de la epidemiología, ¿no es cierto? Este conjunto de personas hemos desarrollado nuestro método en la Universidad de Quebec, y para el máster también de ergonomía e intervención. Voy a empezar, hice pequeños dibujos. Cuando uno habla de la empresa, siempre habla del sistema empresa, ¿no es cierto? Y obviamente la empresa también tiene un contexto externo que tiene diferentes aspectos estudiados por otras disciplinas que no son solamente la ergonomía, ciencias económicas, sociología, por ejemplo, también en economía, con diferentes disciplinas. Pero como ergónomos, nosotros vamos a observar más bien el sistema empresa. El ergónomo en intervención entra a la empresa, y es ese contexto el que le interesa, buscar el contexto interno de la empresa, obviamente influenciado por el contexto externo, pero para ayudar a nuestros estudiantes a poder describir el contexto interno, apropiarse de ese contexto cuando hacen una práctica en una empresa. Desarrollamos una herramienta que le llamamos nosotros el retrato de la empresa. Tiene 15 niveles, no se los voy a leer ahora, que los tienen presentado acá, pero quizás porten su atención en el número 2, que es descripción de la población. Eso es importante ver a nivel de edades, sexo, género de las personas, pero también las capacidades de las personas de esta población empresarial. Es una descripción que se hace de la población, pero también del proceso industrial de la empresa, poder entender su contexto social y también cómo es organizada dentro de la empresa la prevención en salud, seguridad y la gestión de las invalideces, también de las discapacidades. Con esta herramienta uno puede de algún modo
describir el contexto de intervención del futuro ergónomo cuando está efectivamente interviniendo. Hemos definido también nuestros propios objetivos para el máster profesional en ergonomía y que se junta finalmente con esta definición que les entregaba. Te llamo Mauricio porque no me acuerdo tu nombre. ¿Cómo es tu nombre, tu apellido? Disculpa. Santos, no me acuerdo. Bueno, queremos formar profesionales que son capaces de realizar intervenciones ergonómicas para optimizar la salud y la seguridad de las personas en el trabajo, pero también la eficiencia de los sistemas de producción de bienes o producción de servicios como en los hospitales, escuelas. Adoptamos un método sistémico de análisis de la actividad de trabajo y también de participación de los actores de los medios de trabajo, del contexto de trabajo. Eso implica desarrollar diferentes competencias. Esto significa, si uno quiere optimizar la eficacia o la eficiencia de los sistemas, ir hacia transformaciones, es la importancia de la construcción social que va a tener que hacer el ergónomo en la empresa donde interviene. Esto significa para el ergónomo establecer contactos con los actores de las empresas, comprender el conjunto de relaciones entre las personas de la empresa y también instalar estructuras de participación como por ejemplo un comité de seguimiento o grupos de trabajo que van a incluir diferentes personas de la empresa. Bueno, como les decía, un comité de seguimiento de la intervención con diferentes representantes de la empresa. Esto significa también para nuestros estudiantes que puedan entender el contexto también buscando el organigrama de la estructura y los diferentes niveles de organización de la empresa. Esto es un aspecto sumamente importante al inicio de la intervención. ¿Qué hay que reconocer ahí? Hay que reconocer el hecho de que uno puede, al ver el organigrama, ver los diferentes niveles de la jerarquía dentro de la empresa, ver quién es responsable de qué, para poder luego pensar en las transformaciones posibles del trabajo. Para aliviar un poco el organigrama, bueno, estos son los grupos. Ven, las flechas descendientes son el conjunto de decisiones. Todas aquellas personas que trabajan en una empresa se toman muchas decisiones y cada vez más, diría yo, porque las empresas están evolucionando muy rápido, continuamente se hacen adaptaciones del trabajo y de la organización e incluso de las estructuras de las empresas. Hay muchas decisiones que se toman constantemente en las empresas. El problema es que hay menos intercambio de información cuando los estudiantes van. Entonces, un caso ocurre en Quebec, cuando van los estudiantes se ven muchas cosas, pero no hay tanta información que pasa de un nivel superior a un nivel inferior. La pregunta entonces de oro puede ser los intercambios de información de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Sería útil para la toma de decisión, ¿no es cierto?, tener un poco más, y quizás es un principio que uno trata de aplicar en la práctica de la intervención ergonómica, o sea, cómo hacer remontar las informaciones para que las decisiones que son tomadas se tomen de manera más adecuada. Entonces, ¿qué puede aportar el ergónomo como información? ¿Qué puede hacer circular en la empresa? Obviamente son informaciones sobre el trabajo. A menudo
como debe saber de todo, pero sabemos en muchas áreas, pero realmente nuestra especialidad es de poder explicar el trabajo, de entender el trabajo. Entonces, no cualquier trabajo, sino que realmente lo que llamamos la actividad real de personas en situación de trabajo. Y eso es lo que vamos a llevar a la empresa. Pero esta es otra herramienta que hemos desarrollado para facilitar la comprensión. Es lo que llamamos la herramienta para, o sea, el modelo de la situación de trabajo centrado en la persona en actividad. Entonces, es una persona que está en su puesto de trabajo, que está trabajando. Es un poquito para el estudiante, su primera entrada en la empresa es entender la empresa, pero luego se encuentra en un puesto de trabajo en el que va a estar desempeñándose y vamos a llamar eso una unidad de observación de la actividad de trabajo. Entonces es un momento donde una persona está trabajando y tiene una actividad física, pero también mental y también social, y que va a tener consecuencias sobre su salud, pero también sobre la producción que debe realizar. Y luego hay un conjunto de determinantes que van a influenciar la persona y influenciar cómo va a realizar su actividad de trabajo. Entonces, les voy a dar un ejemplo en relación a eso. Hablamos del organigrama, pero para entender el conjunto de la empresa, pero en algún momento, esto es lo que hace el ergónomo, es encontrarse en el puesto de trabajo. Entonces voy a darles un trabajo más concreto. Es una trabajadora que se encuentra en una empresa de transformación de aves y debe cortar las pechugas de pavos y tiene diferentes problemas en el hombro y cuello, y ella tiene que cortar durante 4 horas, cortando 500 pechugas de pavos por hora, y ella debe ver lo que es indeseable y debe también afilar su cuchillo regularmente. También intercambia con sus colegas para favorecer el trabajo, obviamente, y la parte psicosocial del trabajo. Entonces aquí podemos ver, representamos los diferentes factores de riesgo, pero al describir el trabajo vemos que hay una repetición, hay precisión, hay un trabajo estático, una cadencia elevada, también una restricción de la postura y también pausas que son insuficientes para este tipo de trabajo. Pero también hay diferentes determinantes de su actividad a nivel del acerramiento y a nivel del ambiente de trabajo. Son las condiciones en las cuales va a hacer esta actividad. Está el frío por un lado, pero en su caso, por ejemplo, el cuchillo no corta bien, la rotación de los puestos, ahora que hablamos de la organización del trabajo, no es adecuada porque se quedan demasiado tiempo en el mismo puesto y no hay una formación como afilar el cuchillo, entonces la capacitación no es suficiente. Y estas son las condiciones en las cuales hace su actividad. Pero hay otras condiciones que tienen que ver con el ambiente social y que puede ser ahora el origen de otros determinantes más del aspecto físico. Un clima de trabajo tenso, no hay reconocimiento de las dificultades por los supervisores, hay una falta de comunicación en el conjunto de la empresa. Entonces, podemos ubicar a esta persona en el modelo finalmente que presentamos a los estudiantes para ver que finalmente cuando miramos los elementos que hay que transformar son los elementos del marco de trabajo que vamos a querer transformar. Entonces vamos a apuntar en nuestra práctica para lograr identificar estas determinantes. Entonces, en el caso de esta trabajadora hablamos cuchillos que no cortan bien, sin capacitación, una rotación inadecuada, pero también una comunicación difícil y un aumento de las exigencias de calidad.
Entonces vemos que el margen de maniobra de la trabajadora es muy limitada por todas las limitantes de su marco de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a modificar? ¿Sobre qué vamos a poder trabajar? Y aquí es donde empieza a trabajar el trabajo del ergónomo con la empresa para ver cuáles son los elementos que pueden ser transformados para dar más margen de trabajo para favorecer su salud, pero también favorecer la producción. Y estos dos elementos van de la mano. Entonces, todo esto tiene que ver los factores de riesgo que van aumentando. Y eso va a afectar la salud física y mental de la persona. Y aquí me gustaría entrar de manera más precisa, porque cuando miramos de manera sistémica, en algún momento tenemos que mirar de manera más específica algún aspecto del trabajo. Entonces sabemos que uno de los factores importantes es el esfuerzo que la persona hace para cortar esas pechugas de pavo. Entonces, un determinante importante es que el cuchillo no corta bien. Pero si miramos la cadena de por qué corta mal, sabemos que el supervisor no quería cambiar los cuchillos por un cuchillo que corta mejor. No había una capacitación de cómo afilar y había una prohibición de pedir a su vecina de afilar los cuchillos. Algunas veces se hacía, pero por reglamento era prohibido. Entonces, ¿por qué existe esta situación? Es que habían limitantes por las oficinas de compra que decía un solo cuchillo comprado por día. Entonces había mucha carga también que tenían los supervisores por el director de producción. Había mucho más carga y por lo tanto el supervisor no tenía tiempo de hacer la capacitación, y también había una consigna del coordinador que no deberían intercambiarse elementos cortantes en la cadena. Pero todo eso obviamente venía de las directivas del directorio de la empresa, porque el mensaje es bajamos los costos, aumentamos la producción y disminuimos los accidentes. Y todo eso obviamente estaba conectado con las decisiones que eran tomadas en los diferentes niveles de la organización y que llegaban al supervisor, y finalmente un mayor aumento de las dificultades encontradas por las trabajadoras. Entonces, todo eso nos lleva a los diferentes niveles de organización, a nivel de las trabajadoras, donde se escriben las actividades de trabajo. Entonces, aquí los trabajadores son los gerentes de proximidad, pero hay gerentes intermediarios que toman decisiones, y finalmente los directivos que toman decisiones, pero que no saben bien qué está ocurriendo en terreno. Y eso es como ergónomo, vamos a ayudar a que circule la información entre los diferentes niveles. Y eso nos lleva nuevamente al organigrama para ver cómo el ergónomo, para él es importante entender las diferentes personas en su organigrama, y también para tener un enfoque sistémico, pero también participativa, si queremos hacer cambios que van a ayudar a la elaboración de un proyecto de transformación. Aquí vemos que las informaciones del trabajo real van a circular gracias a la comprensión que el ergónomo ha desarrollado a través del análisis de los puestos de trabajo. De ahí la importancia del comité de seguimiento para compartir el conocimiento a los representantes de la empresa, pero en cada uno de los niveles. Entonces, se intenta tener en nuestros comités personas que representen cada uno de estos niveles. Pero también es importante, como lo vieron, que
los gerentes intermediarios entiendan también el trabajo del gerente de más proximidad y que los dirigentes entiendan también el trabajo de los supervisores. Pero esto también es una posibilidad para el ergónomo de ayudar a esa circulación de la información. Entonces podemos ser llevados como ergónomo a tener la sorpresa de las sorpresas. Podemos ser llevados a analizar la actividad de los trabajadores en terreno, pero también la actividad de los diferentes niveles de jefaturas y gerencias para poder favorecer una circulación de la información sobre el trabajo o las tareas en toda la empresa. Pamela, sigo. No sé cuánto tiempo tengo. ¿Estoy bien? Muy bien. Entonces me gustaría hablarles un poquito de la tesis de Martín Chadouin, que justamente analizó la actividad de un gerente municipal que se puede considerar como una gerente intermediaria, y habló en su tesis, que fue muy interesante, hablaba de la gerencia por la conversación para contrarrestar lo que llama el silencio organizacional en las empresas. Entonces la tesis de Martín Chadouin es de permitir la regulación conjunta de los diferentes niveles organizacionales, y es una contribución a un sistema de gestión para el trabajo de los diferentes gestores. Entonces, en la universidad en la que trabajo, UQAM, la Universidad de Quebec, está la ergonometría, pero también hay un doctorado interdisciplinario de salud y sociedad, y favorecemos tesis que tienen multidisciplinas. Martín hizo una de ergonomía, pero con una codirección con Henriette Bilodeau, que es profesora de la Escuela de Ciencias y Gestión, lo que le permitió poder describir de mejor manera el trabajo de esta gerenta. Y cuando Martín habla de la eficacidad del sistema, quiere decir también para favorecer la circulación de la información y de crear momentos y lugares en la empresa para cada uno, para favorecer los intercambios de información en el trabajo. Entonces, obviamente, cuando el ergónomo está presente y existe una intervención, creo que eso es una función del ergónomo de compartir esa información, pero cuando el ergónomo ya no se encuentra presente, ¿cómo el ergónomo puede crear una estructura participativa que funcione para que la empresa pueda seguir ese diálogo y para poder contrarrestar el silencio organizacional y que las decisiones se hagan en conocimiento de causa en cada uno de los niveles organizacional de la empresa? Y como conclusión, entonces, lo que quería subrayar con esta presentación es de pensar en la importancia de compartir los conocimientos sobre las realidades del trabajo en todos los niveles por el ergónomo, pero también por qué debemos entender el trabajo. Es para transformar, pero es sobre todo para saber qué transformar para mejorar las situaciones de trabajo que están enfocados en la salud, en la prevención, la eficacia del conjunto empresarial, y también que el análisis del trabajo real, la identificación de las determinantes de situaciones de riesgo, es el trabajo del ergónomo para la transformación de las situaciones de riesgo y para que esto pertenezca a la empresa y que la intervención ergonómica ayude a esa transformación. Y eso quiere decir que para el ergónomo, en la fase de transformación, el rol del ergónomo va a ir cambiando para pasar a ser
para tomar a ser el rol de acompañador de las personas en la empresa para implementar esa transformación. Entonces, muchas gracias.